En el caso de los cortes de tipo frontal o coronal, el corte nos va a dividir a una estructura anatómica o al cuerpo humano, si ustedes quieren, en una mitad anterior, o sea que va a estar por delante de ese plano de corte, y en una mitad posterior, o sea que va a estar por detrás. Bueno, si le efectuamos al cerebro humano un corte de este tipo, vamos a ver una superficie de corte como la que vemos en la imagen. En este caso, podemos ver a los hemisferios cerebrales. Acá tengo el derecho, acá el izquierdo. Vemos la corteza cerebral, vemos sustancia blanca y también vemos estructuras grises subcorticales, de las que vamos a hablar en la clase siguiente. ¿Se acuerdan cuando hablamos de cortar un pan lactal? O sea, ¿cómo efectuamos el corte para cortar en rodajas el pan lactal? Bueno, acá tenemos, ¿no? El caso de los planos frontales o coronales. Otro ejemplo más, acá vemos un corte de tipo frontal o coronal que se le efectuó a una cabeza humana. Vemos el tejido óseo del cráneo, vemos tejido muscular por acá, y acá tenemos al cerebro con los hemisferios izquierdo y derecho. O sea, una imagen muy parecida a la que vimos recién, con la diferencia de que acá el cerebro está, o sea, no está dentro de su continente, que vendría a ser el cráneo en este caso. Bueno, ahora cuando hablamos de cortes de tipo transversal, axial u horizontal, hablamos de cortes como en el caso de que les comentaba al inicio de la clase, de los cortes que deberíamos efectuar para cortar un pan de hamburguesa. A diferencia de los otros planos de corte, o sea, del sagital medial, los parasagitales o del plano frontal o coronal, que son verticales, el plano transversal es un plano de corte horizontal, como lo pueden ver en la imagen de la izquierda. Y este tipo de cortes me van a dividir a una estructura anatómica o el cuerpo humano en dos mitades, una que se encuentra por encima del corte, del plano de corte, y otra que se va a encontrar por debajo de ese plano de corte. Quería regresar al plano frontal o coronal para explicar una cosa más, que me olvidé. Como pueden ver en un corte de tipo coronal o frontal, vamos a ubicar a las estructuras tanto en un sentido cefalocaudal como en un sentido lateral. O sea, vamos a hablar de estructuras que van a estar ubicadas más internamente o medialmente, otras que van a estar ubicadas más lateralmente o externamente. O sea que vamos a hablar de estructuras que van a estar más cerca o más lejos de ese famoso plano sagital medial, o sea, van a ser estructuras más internas o más externas, o sea, más mediales o más laterales. Y también vamos a hablar de estructuras que van a estar ubicadas más rostralmente o más caudalmente respecto de otras, cuando vemos una superficie de corte de tipo frontal o coronal. Y también me olvidaba decir o comentar que este tipo de planos o cortes implican la combinación del eje cefalocaudal y el eje lateral. Justamente lo que les comentaba recién, en este tipo de cortes voy a poder ubicar estructuras en el sentido cefalocaudal, o sea, o mejor dicho, voy a poder relacionar estructuras en el sentido cefalocaudal
y también en el sentido lateromedial, ¿no es cierto? Bueno, ahora continúo con los planos de tipo horizontal. En el caso de los planos de tipo transversal u horizontal, voy a tener que combinar los ejes antero-posterior y latero-lateral para poder construirlos. O sea, en los cortes de tipo horizontal voy a poder ubicar, o mejor dicho, relacionar estructuras anatómicas en el sentido antero-posterior y en el sentido latero-lateral. O sea, van a haber estructuras anatómicas que van a estar ubicadas anteriormente respecto de otras, otras van a estar ubicadas posteriormente respecto de otras, o van a estar ubicadas internamente, medialmente o externamente o lateralmente, según el caso. En la imagen también vemos que existen otros tipos de cortes o de planos, los llamados planos oblicuos, los que también se construyen con ejes anteros posteriores y lateros laterales, pero que son oblicuos. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un plano transversal practicado a una cabeza humana. Podemos ver el cráneo, o sea, el tejido óseo, podemos ver a los dos hemisferios cerebrales, también podemos ver estructuras grises subcorticales, estructuras blancas de los hemisferios cerebrales. Y bueno, como te indica la figura acá, este tipo de corte en realidad vendría a ser un corte oblicuo, no horizontal, pero bueno. Bueno, acá otra vez, otro corte de tipo transversal, practicado a un encéfalo humano, o a un cerebro si ustedes quieren. De hecho, en la imagen en miniatura de la esquina superior izquierda, vemos que de hecho el plano que se le efectuó a este cerebro fue de tipo horizontal, o mejor dicho, el corte que se le efectuó es de tipo horizontal. Y lo mismo que antes, vemos estructuras grises subcorticales, estructuras blancas, vemos, bueno, parte del sistema ventricular, cosas que vamos a ver en la siguiente clase. En este ejemplo vemos un corte efectuado a nivel del tórax, que también comprometió a los miembros superiores. Acá vemos el miembro superior derecho y acá el izquierdo. Acá vemos una vértebra, o sea que acá estaría ubicada la columna vertebral, músculos paravertebrales, acá vemos una costilla, acá vemos otra costilla, acá vemos el corazón, pulmón izquierdo, pulmón derecho, el esternón, músculos de la pared anterior del tórax. Y lo mismo que había dicho anteriormente, o sea, en los cortes de este tipo, o sea, de tipo horizontal, voy a poder relacionar estructuras en el sentido antero-posterior y lateromedial. O sea, van a haber estructuras anteriores respecto de otras, como el corazón respecto de la columna vertebral, estructuras más bien mediales o internas respecto de otras, como el caso del corazón respecto del pulmón, y a su vez el corazón es una estructura ubicada posteriormente respecto del esternón. O sea que el esternón es anterior al corazón. Bueno, más ejemplos de interés para la cursada. En la imagen de la izquierda vemos a la médula espinal, o más bien una parte de ella, y se le efectuó un corte de tipo justamente horizontal. Acá vemos la superficie del corte.
Y en la imagen de la derecha vemos cortes de tipo horizontal efectuados a diferentes niveles de la médula espinal. O sea, vemos cortes de niveles más caudales o inferiores a cortes más bien practicados a niveles más bien rostrales o superiores de la médula espinal. No se preocupen, esto lo vamos a ver en la clase siguiente.